Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:33, 7:33 en las Islas Canarias. Según datos de la Asociación Española de Urología, la hiperplasia benigna de próstata afecta ya a 1 de cada 2 hombres mayores de 50 años en España, una prevalencia que aumenta exponencialmente con la edad hasta alcanzar el 90% de los varones mayores de 75 años. Esta realidad se traduce en un impacto directo sobre la calidad de vida. Esa necesidad de orinar varias veces por la noche afecta al 83% de este segmento masculino, provocando fatiga crónica y estrés. Si tienes más de 50 años, Prostameder es un innovador complemento alimenticio diseñado para apoyar la salud de la próstata. Con Epilobium parviflorum, Prostameder puede ayudarte a disminuir el riesgo y contribuir a la función prostática normal. Haz una elección prostactiva por tu salud. Visita mederinutrición.com y conoce cómo Prostameder puede ser el aliado que necesitas. Prostameder es de Mederi Nutrición. Vamos con nuestra tertulia del día. Don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Mire, especialmente feliz por el éxito increíble de la manifestación del sábado. Sí, señor, yo también. Espectacular. Yo me sentí entre todas esas personas que se manifestaban muy feliz, porque era un río de gente que recorría todos los bulevares hasta Moncloa, y yo no había visto una manifestación así, probablemente desde la de Barcelona, en torno al proceso. Impresionante. Sí, yo me sentí muy feliz de ver toda esa gente. Don Borja Montoro. Pues igual, muy feliz. Estuvimos, luego acabamos tomando una cervecita juntos al final. Muchas gracias por acompañarnos allí. Un grupo muy entrañable, lo pasamos muy bien y me llenó de alegría. Y tuve la suerte de que me entrevistaron las chicas del Club de Amigos que estaban por allí, al pie del cañón, y me preguntaron que si aquello era una demostración de frustración, de rabia, de cabreo o de esperanza. Yo dije, yo creo que esto es una demostración de esperanza. La gente, el ambiente general era un ambiente de gran alegría, de festividad, de verse unos con otros, y de decir, hemos salido con bastantes palos en la rueda, con mucha gente boicoteando e intentando hacer que aquello no funcionase, y funcionó estupendamente, de manera que las personas que pusieron palos en las ruedas se les ha saltado el palo y les ha pegado en el ojo. Y muy contento, la verdad. Bueno, doña María Jamardo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Usted no estuvo allí, pero está disculpada porque estaba en la redacción del debate tecleando como una loca los informes policiales que me llegaron el viernes a última hora de la noche, y por lo tanto llamada por el deber y la obligación de despiezarlos, de contarlos y de trocearlos, pero también muy satisfecha sabiendo que hay españoles dispuestos a dar la cara y a protestar, a manifestarse, a exigir, a lo que sea. En su medio, el debate pues puso toda la carne en el asador para convocar esta marcha. Soy consciente. Pero bueno, nada, que desde la distancia y en la redacción, allí como una ratilla de biblioteca, pues muy bien, aplaudiendo. La verdad es que fue una manifestación, una marcha, pues realmente llamativa porque, los organizadores habían dicho que cada cual vaya como le dé la gana, que diga lo que quiera, grite lo que le apetezca, lleve sus pancartas, lleve sus eslóganes, oiga, y la gente, pues efectivamente cada uno llevó sus pancartas, cada uno gritó lo que quiso. ¿Nadie se metió con nadie? Nadie se metió con nadie. Tribus allí de todos los colores y de todo. Allí estaban las ardillas por un lado, estaban nosotros por otro, allí estaban Antelo y Ortega Smith, los vi también ahí de pie, con un grupo que les hacía caso.
Nadie se metió con nadie, todo el mundo iba desfilando, estaban los matones estos así de Dani Estevez también, que era como era un poco circo, había un poco de todo. Y luego estaba, por supuesto, yo me acerqué a saludar a Santiago Abascal, que estaba allí en la pancarta, estaba la cúpula entera del PP, estaba Isabel Pérez Moñino. Del PP no, de Vox. Del PP, perdón, de Vox. Estaba Isabel Pérez Moñino con él en la pancarta, con Santiago Abascal, estaba Ana Cuartero, estaba Buxadé, estaba Germán Ter, estaba Girauta, que estaba también con Marcos de Quinto, quiero decir, la representación que llevó Vox fue de primera categoría. Y luego lo que sucede es que efectivamente hay gente que te cuenta y te dice, bueno, una manifestación apoyada por PP y por Vox. Hombre, no es en la misma calidad de apoyo, porque yo hago una apuesta con cualquier votante del PP a que me dé los nombres de 6 personas del PP que estuvieron allí, y aun viendo la foto son incapaces de repetir los nombres porque no saben quiénes son. Está la portavoz del Senado. Para mí hay algo... Y entonces, bueno, pues se apuntaron tarde, mal y nunca, intentaron boicotear, movilizaron a sus medios afines para ver si esto era un fracaso y se han resbalado, yo creo, completamente, porque la sociedad estaba deseando salir a la calle, estaba deseando gritarle a Sánchez, porque la situación es la que es, y algo hay que hacer. Y si ellos no presentan una moción de censura, y si no se hace, es que algo hay que hacer. Entonces la gente está deseando salir a la calle a gritarle a este hombre que se vaya a su casa, porque tiene que irse a su casa. Y tú no te puedes desbancar de eso y decir, es que si no lo organizo yo y no reparto mis banderitas de Europa junto con la española y tal, si no tengo mis DJs y tal, entonces yo no me gusta, yo no voy, yo a estas cosas no voy. Esta mañana hay un locutor muy conocido que ha dicho que funge de liberal y que habla en nombre de todos los liberales de España, creo, y alguien me ha comentado que ha tenido la desfachatez de meterse con Marcos de Quinto y de decir que si había montado un medio de comunicación con el Yunque, le ha echado en cara que estuviera allí Dani Esteve, que estuviera Aldama. Yo siempre he considerado y siempre he dicho además que a mí Aldama no es un santo de mi devoción. Aldama es un tipo que habla por conveniencia. Si sale Aldama a la calle es porque está en libertad. La culpa de que Aldama esté andando por la calle no es mía, es de los jueces. Y si los jueces lo han dejado en libertad es porque ha negociado con la fiscalía, por lo que sea. Yo a Aldama, lejos de mí ponerle medallas a Aldama, porque es tan corrupto como los otros, lo que pasa es que está negociando. Entonces, si está en libertad y sale a la calle y le parece bien salir, que salga. Yo no me voy a acercar a darle palmadas en la espalda al Dama, porque comprendo que cuando se hacían todas estas barrabasadas, él era parte del negocio. Pero bueno, eso no significa, pues, que parece que Marcos de Quinto ha hecho la manifestación para que fuéramos a saludar al Dama. Eso no es así. Entonces no se puede andar por el mundo. Bueno, yo creo simplemente es la rabia de constatar algo muy simple, que es que no hace falta ya cierta gente para convocar manifestaciones. Eso es lo que creo ni que tampoco tiene que la fuerza para desactivarlas. Eso es algo que el día del sábado fue muy importante en ese sentido. Eso para Federico es muy duro, la verdad. ¿De quién habla usted? Perdón. Pero que no he nombrado yo. No, yo hablo de lo que, como le digo todo el día ponerme a parir a mí, pues yo hablo también de él. Pero y está todo el día diciendo mentiras, sandeces y tonterías, pues a menos que la gente lo sepa, ¿no? Que este señor es que yo creo que ha perdido la cabeza, sinceramente. Bueno, sí, claro, que dice, las cosas que dice. La dice. sociedad civil no existe, creo que ha dicho esta mañana. Dice, entonces dice, las manifestaciones las organizan los partidos políticos. ¿Desde cuándo un liberal tiene esas ideas en la cabeza? Yo es que no comprendo. Hay cosas que no me entiendo. Entonces, no vaya usted, no tal. ¿Hubiera debido la cúpula del PP estar ahí? Feijóo. Allá ellos estaba en el monte. Ayuso puso un tuit esa misma mañana. Ella estaba dándose un paseo por el Camino Smith, que es un camino muy bonito, importante, que une Madrid con Segovia, precioso, para darse una caminata. Con la mañana que hacía era un lugar precioso. Si ella no quiere estar con la mitad de Madrid que ha salido con banderas de España a pedir la dimisión de esa, es su responsabilidad. Llega un momento que yo no le puedo decir a Isabel Díaz Ayuso lo que tiene que hacer. Evidentemente, pero mi pregunta es, ¿hubieran debido estar allí, cree usted? Yo, si hubiese sido alguno de ellos, me lo habría pensado y creo que habría ido. Pero es que el problema es que yo creo que ellos se formulan esa pregunta. Llega un momento en que el problema que tiene el Partido Popular con respecto a la manifestación, a la moción de censura, es que se plantean preguntas que ni siquiera deberían plantearse. Es decir, debería haber ido. Entonces empiezan a ver todos los peones, cómo muevo, si muevo esto, si empujo por aquí, qué consecuencias tiene esto y aquello. Y dices, hay una manera de hacer política que es mucho más directa. Mi obligación es estar allí. La gente va a salir. Tienes que tener, porque entonces que ya no conoces la población a la que se supone que estás gobernando. La gente está deseando salir a la calle. La prueba es que salieron.
Y entonces, si tú no estás con la gente a la que se supone que representas, es que ya no estás conectado muy bien con esa población. Y eso es un problema de un político. Entonces, cuando empiezas a hacer demasiado tacticismo y a preguntarte, me interesa ir, pero no me interesa, pero si voy, ¿a quién voy a enfadar? Entonces, ¿qué va a decir de mí Carlos Herrera el lunes si voy? Entonces, no, pero ¿qué tal? Cuando empiezas a pensar tantas cosas, en lugar de decir, mi obligación es presentar una moción de censura. Ya sé que no le dan los números. Eso lo sabemos todos. Si le dieran los números sería presidente del gobierno. Coño. Pero no le dan los números, evidentemente. Pero es que eso no es motivo suficiente para no presentar una moción de censura. Una moción de censura es un instrumento perfectamente legal y en las circunstancias en las que estamos es necesario presentarla. Porque es que los ciudadanos tenemos que tener la sensación de que hay alguien que nos representa y que está enfrentándose a esta banda de criminales, porque lo que tenemos, yo ni me niego a llamarlo gobierno, es una banda de criminales que cada día se demuestra más que lo es y que está articulada alrededor de todos ellos juntos. Una mafia. Bueno, en realidad parece que la historia es que son dos. Había una que estaba muy bien orquestada, que funcionaba muy bien, ahí está metido hasta Pepiño. El artículo de Cacho de este fin de semana era realmente muy bueno. El problema es que cuando lees el artículo de Cacho, de repente, claro, es que en cuanto sale Pepiño, aparece Acento. Y Acento ya, coño, que Pepiño no sale solo en las fotos de Acento, no era él solo. Claro, no es solo él. Entonces empiezas a decir, ¿hasta qué punto hay gente que dice, a ver si esto se va a ir demasiado lejos y a ver si antes o después va a salir? No ha salido nada ni nada por el estilo, pero hay demasiada gente involucrada. Y entonces llega un momento que luego aparecen los cuatro zarrapastras estos del Peugeot, que son porteros de discoteca y putañeros, y vienen y dicen, yo quiero mi parte del pastel, y empiezan a pelearse. Y ahí es donde sale, es decir, lo que hace Zapatero y lo que cuenta Cacho, que es cuando acaban con Ábalos, etcétera, porque Ábalos ya no le daba parte del pastel a Zapatero. No sé. Entonces una pelea entre bandas, entre los muy cutres que llegan y pero es que los muy cutres son los que redactan el BOE ahora. Entonces te tienes que hacer amigo. Y entonces cuando empiezan a hacer las cosas y te pasa, pues dice, pues como pasó con Amedo y Domínguez en su día, etcétera. Cuando tú empiezas a contratar a los portugueses para que hagan el trabajo, se supone que tenían que hacer profesionales, pues te salen los tiros como te salen. Y así es como funciona, y así es como funciona. Y es por el ansia de robar a manos llenas. Y entonces llega un momento que dice, pues de cualquier manera, como estaban seguros y ciertos de que de todas maneras aquí no iba a salir nada a la luz, porque Venezuela es un régimen opaco que no va a terminar nunca, pero en el momento en que han saltado las cuadernas, y ahora resulta que nos enteramos que claro, la mitad de las cosas vienen de la justicia americana, y más van a venir, porque cuantos más van cayendo, más van cantando, y mucha gente quiere negociar, y hay mucha gente que va... Y ahora últimamente dices... A ver si el primero que va a querer negociar algo va a ser el propio Zapatero, que tiene 2 hijas, aquí ahora todo el mundo está tocando violines y qué pena me dan las 2. Oye, las niñas tienen ya 30 años cumplidos, largos creo. Son niñas pequeñas. Si se han metido de cabeza en eso, mayores de edad son y saben lo que hacen. Y si su padre las ha metido en eso, además, es responsabilidad suya. Yo llorar una sola lágrima por las niñas de Zapatero, tampoco voy a llorar por ellas. ¿Comprendes? Se han enriquecido. Yo tengo hijas de la edad de las hijas de Zapatero y no están tan bien situadas económicamente como ellas, pero es que yo no tengo contacto con el Partido Comunista Chino ni con el petróleo de Venezuela. Entonces, no me lo puedo permitir. Bueno, sí, yo la verdad es que estoy un poco maravillado del error de cálculo del Partido Popular. Pero, creo que es un error de cálculo. Es decir, creo que el Partido Popular es perfectamente capaz de mirar lo que ha pasado el sábado, ver que, a pesar de él, la gente ha salido en masa a la calle y, por tanto, rectificar. Y yo creo que sería de sabios. El problema es que cuando volvemos a lo mismo, aunque ahora rectifiquen, ya no es natural, ya queda poco orgánico, como dicen los ingleses. Ya es cuando ahora cualquier rectificación queda ortopédica. Ya no es lo que sabemos que es como si ahora de repente vienen y abrazan la prioridad nacional, o como cuando se posicionan contra la regularización, etcétera. Y dices, es que llega usted tarde y mal, y llega usted, bueno, lo cual tampoco nunca es tarde si la dicha es buena, bueno, don Borja. Yo es que creo que ya lo que es estamos empezando a ser tarde para que haya una sustitución y que la gente, pero eso es mi punto de vista. Ahora entiendo, claro, yo lo que pasa es que vi porque los conozco. Entonces estaba una amiga de mi madre que es afiliada del Partido Popular de Chamberí y estaba allí con una amiga y estaban las dos.
y la saludé y tal, y había, del Partido Popular, el otro día en la calle había un montón de gente, pero claro, están huérfanos, estaban allí, los que estábamos allí, que votamos a Vox. Yo no estoy afiliado a ningún partido, ni lo he estado nunca, ni libre de medios de estarlo, pero yo voto a Vox y estoy muy satisfecho, porque te acercas, ves la pancarta y ves a la gente a la que votas, ahí está, pero los del Partido Popular es que a quién iban a ver, si no vieron a nadie, no había nadie. ¿Usted sabe qué significa alzar la mirada? ¿Qué? Alzar la mirada. Sí. ¿Sabe cuál es el lema de la visita de Papa León a España? ¿Cuál es? No lo sé. Alzar la mirada. Y le han preguntado al cardenal qué significa alzar la mirada. Y para todos los católicos que dependen del pastor cardenal Cobo, pues nos ha explicado qué significa. ¿Quiere saberlo? Por favor. ¿No le importa? No, claro, es que... Es algo muy de nuestro tiempo. Notamos que hay un poco de desesperanza de base, una sensación de bucle, como que no tenemos objetivos y horizontes donde unirnos. Todo está muy parcializado. Hay que mirar más adelante, atrevernos, que a veces es muy violento, a mirar más allá. ¿Qué significa eso? Ver por qué hacemos las cosas y darnos cuenta de que tenemos gente a nuestro lado. Hay que mirar a esa gente, no a las ideas, y mirar a dónde vamos y qué horizontes tenemos más allá de hacer todos los días lo mismo. Ese es el objetivo, alzar la mirada, mirar más allá. ¿Eso de quién dice usted? Yo he oído lo de... Le suena a la logia masónica, ¿verdad? Pues es del cardenal Cobo. Señor cardenal, ¿podría usted hablarnos de Dios alguna vez? No, aunque sea como los relojes parados también la hora, 2 veces al día. Pero es que lleva usted varias entrevistas y no ha mencionado ni a Dios, ni a Jesucristo, ni a la Virgen. No sé, ¿es usted el cardenal arzobispo de Madrid? Y a todos esos chicos que se están dejando la piel, todos esos voluntarios, todas esas personas que han dado dinero para que el viaje vaya bien, para que todo salga estupendamente, todos los están rezando, pues tal. ¿Usted les va a decir por qué están rezando? O sea, ¿les va a explicar por qué tienen que alzar la mirada, señor cardenal? Por el horizonte. Es decir, usted tiene 100.000 abortos en España cada año. ¿Usted le ha dicho al Papa que hay aquí 100.000 niños asesinados en el vientre de sus madres cada año? Vendrá el Papa, supongo, a pedirnos a los españoles que dejemos de matar a nuestros niños. Usted sabe que el 95% de los abusos sexuales, señor cardenal, se producen por homosexuales. El 95%. Y ustedes mantienen a sacerdotes homosexuales, además con prácticas sodomitas públicas, los mantienen al frente de parroquias, señor cardenal. ¿Y ustedes por qué hacen eso? ¿Qué tipo de iglesia quieren ustedes? ¿Por qué están engañando a los católicos de Madrid? ¿Cómo un cardenal puede hacer 2 entrevistas seguidas y una de ellas en El País? ¿Por qué no viene usted aquí, señor cardenal? Le invitamos a que venga a esta casa y le vamos a preguntar estas cosas, que yo creo que son las que les interesan a los católicos, porque si no usted está practicando la confusión más absoluta entre la gente. La gente no sabe ya qué pensar. Y es una lástima. Él va a medios que sabe que escuchan los católicos. El País. El País, claro. Sí, sí. Yo es que estoy un poco hasta el... Bueno, el cardenal Cobo tampoco estaba en la marcha del sábado. ¿Hubiera debido ir la cúpula del PP? No lo sé. Lo desconozco totalmente. No sé cuál es la motivación que le movió a no ir oficialmente, porque entiendo que sí que había gente afiliada y simpatizante del Partido Popular. Y la verdad es que yo la lectura que extraigo es que en función de las últimas contiendas electorales, pues han leído, me imagino que todos los partidos, entiendo, no todos, porque el Partido Socialista no ha hecho la crítica que hubiera sido necesaria en función de sus desastrosos resultados, pero creo que han leído todos cuál es la situación y creo que todos deberían estar en la lectura de que aquí las mayorías absolutas ya no cuajan. Y lo digo porque Juanma Moreno Bonilla perdió la suya precisamente por, en mi opinión, y creo que ahí sí hay una crítica que se debe hacer al Partido Popular en Andalucía y en la sede nacional, que es esa especie de condescendencia o de equidistancia o de, no sé, perfil bajo con la corrupción que podrían haber explotado muchísimo más teniendo a María Jesús Montero de cabeza de lista del Partido Socialista, tal y como está ahora mismo el PSOE, a todos los niveles. Y creo que Vox es punta de lanza en muchas de las cuestiones que el Partido Popular
ha orillado o evita en determinados momentos, y que por eso los números al final son los que son, y por mucho que se haya estabilizado, como cualquier formación que no es nueva sino que ya está consolidada, sigue creciendo el número de escaños en los diferentes territorios. Así que creo que están condenados a entenderse, mi opinión como espectadora y como periodista. Creo que están condenados a entenderse, porque hay parte de la política que el Partido Popular sigue liderando, entre otras cosas por los resultados, insisto, de las elecciones, que son el termómetro más fiable, ¿no?, de la sensibilidad o del sentir de la derecha española. Y luego creo que hay una serie de medidas, de políticas, de iniciativas y de ideas que Vox ha recuperado, que tenían una parte del electorado huérfano y que han sabido movilizar muy, muy correctamente, en mi opinión. Así que, como yo creo que el objetivo común es que no gobierne la extrema izquierda, o que se vaya a la extrema izquierda que nos está gobernando o haciendo que nos gobierna, porque están haciendo de todo menos gobernar, evidentemente, y no hay nada más que ver que este ejecutivo de Pedro Sánchez lleva 4 años sin presentar presupuestos generales del Estado, que me parece lo más grave que ha pasado en la democracia en los últimos 40 años, lo más grave, más allá de la corrupción, de los 53 millones de plus ultra, de los ERE, de toda la porquería, el fango y el lodazal en el que han convertido España a costa de exprimir a los trabajadores honrados, a los empresarios, a los autónomos, a los que cada vez esquilman más en términos fiscales. Creo que un presidente del gobierno y un gobierno que no son capaces de presentar presupuestos generales del Estado y que por lo tanto se han laminado al Ejecutivo, que es uno de los poderes principales e independientes que debería existir en esa separación que concebimos todos en un Estado de Derecho normal, en un Estado de Derecho avanzado y demás, que deberíamos ser ya a estas alturas, pues me parece que es lo más grave que ha pasado y que hay que decirlo. La destrucción institucional. Bueno, laminar el Ejecutivo. O sea, es que ya no es una institución concreta, Correos, ya no es voy a colonizar la Fiscalía General del Estado, no es voy a nombrar a los míos en el Tribunal Constitucional, que también... Laminar el todo legislativo. Eso. Es que es laminar el legislativo, es que estar a espaldas del Parlamento, es que es hacer de lo que yo digo ley, y cuando no me apoyáis, decretazo, y cuando no os viene bien, os lo coméis con patatas porque os lo cuelo en un ómnibus, o intento que lo votéis de manera conjunta con otras medidas que no tienen nada que ver porque a mí me convienen. Y yo insisto, creo que lo mismo que Sánchez ha popularizado entre los suyos ese que no nos gobierne la ultraderecha, creo que lo que tiene que hacer la derecha, amplia, toda la derecha, es decir que se vaya la extrema izquierda, que estamos hartos de extrema izquierda, y creo que ahí tienen que estar totalmente unidos y pactando, como están haciendo además, como hicieron en Extremadura, como hicieron en Castilla, o sea, en Aragón, como van a hacer en Castilla y León, como van a hacer en Andalucía, y que se vea... ¿Usted no tiene dudas de que lo vayan a hacer en Andalucía? Yo no tengo dudas, no. Yo tampoco. No lo creo, ninguna. no creo. Sería absurdo por parte de los dos, con el potencial que tienen ahora mismo Vox y PP, sumando, aunando fuerzas, e insisto, unos con los resultados mayoritarios de las urnas y otros con el apoyo evidente y claro de aquellos que quieren que lideren determinadas ideas, propuestas y posicionamientos que son fundamentales para echar a la extrema izquierda. Creo que esa es la línea que tienen que seguir. Y luego, oye, que cada uno salga a la calle como quiera, que lidere quien quiera, que haga las manifestaciones que quieran, que las hagan conjuntas, separadas, que la gente proteste. A mí me parece todo muy bien, porque además es lo que más le molesta a la izquierda, ¿no? Que se tome la calle, que parece que es monopolio exclusivo y ya ha dejado de serlo hace mucho tiempo. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a ver dónde estamos realmente. ¿Dónde cree usted que estamos en el ciclo político? Alzando la mirada. Alzando la mirada. Pues vamos a alzar, menos, sí. Vamos a alzar la mirada Pues debe ser el y único. vamos a enlazar dos cosas. Uno, la encuesta que trae hoy sociométrica sobre la petición de elecciones generales. Dos, el asunto de hasta dónde va a llegar esto de las investigaciones de Zapatero, porque la verdad es que tiene todo el aspecto de que el caso pues puede terminar explotando como el de Ábalos, es decir, con 200 ramificaciones. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad.
Tu radio. Radio Libertad. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute. Fundación La Caixa. Creer para transformar. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. Radio Libertad, más cerca de ti. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Estamos ya en antena. Hay cosas que no se pueden oír en alto. Se descontrola. Estaba cortando un chiste verde aquí. Borja Montón. Un chiste box, un chiste verde. Bueno. Hoy trae una encuesta el periódico El Español de Sociométrica, donde, por cierto, Sociométrica ha vuelto a ser en estas elecciones de Andalucía pues de las mejores, de las que más se aproximaron al resultado. Creo que también con Target Point del debate, si no me equivoco. Sí. Bueno, la encuesta señala que 3 de cada 4 españoles quieren elecciones generales, pero es que entre ellos, 1 de cada 2 votantes socialistas quiere ya elecciones generales. Y básicamente eso lo que refleja pues es una creciente sensación entre el electorado socialista de que al final pues Pedro Sánchez puede aguantar hasta 2027, pero se va a llevar por delante el partido y no van a quedar ni las raspas. Lo que pasó la semana pasada con el estallido del caso Zapatero pues preludia otro calvario judicial más que se le añade al PSOE, sumado al de toda la trama Ábalos, Koldo, Aldama, Sánchez, Cerdán, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Va a quedar algo del PSOE en 2027, don Julio? Pues no sé lo que va a quedar del PSOE. De todos modos, no está en la historia reciente de España. No existe un personaje de las características de Pedro Sánchez, pero tampoco existen personajes de las características de los socios de Pedro Sánchez. Que no olvidemos que Pedro Sánchez solo es posible porque tiene una serie de personas en Cataluña, en el País Vasco y en la extrema izquierda que le están aupando. Y no hay que olvidar que los principales garantes de que Sánchez siga ahí son 2 magistrados, uno de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlasca, y otro del Tribunal Supremo, Margarita Robles. Y si no fuera por el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y de algunos cuerpos policiales que, como se está viendo en el propio informe de la UDEF, tenían mucho interés en que protegieran a Zapatero y a sus compinches, si no fuera por eso, Sánchez ya no estaría ahí.
Por tanto, Margarita Robles debería también hacer un examen de conciencia, porque yo pensé de ella siempre que era una persona seria y honesta. Pero claro, cuando veo lo que está a lo que está dando soporte, igual que Fernando Grande Marlaska, ¿no? Que parecía un juez muy serio, muy consistente de la Audiencia Nacional, y mirad en lo que ha acabado. Ambos cómo se han degradado y cómo se han corrompido. Realmente sí, es espectacular. Bueno, se pasó doña María Jamardo el sábado por la mañana, venga a teclear en el debate, porque es que si demoledor era el auto del juez Calama contra Zapatero, es que luego hemos conocido, el viernes decía que lo recibió doña María, sí. Hemos conocido los 2 informes policiales de la UDEF, uno, digamos, descriptivo de cuáles eran las ramificaciones de la trama, otro cronológico. Y la verdad es que si demoledor era el auto del juez, los 2 informes policiales son todavía más demoledores, porque añaden muchos más datos que en el informe del juez no consideró el juez necesario reflejarlos, y algunos son particularmente siniestros. Bueno, todo es muy siniestro, y la verdad es que esto lo que acredita es cómo ese auto que emitió el juez José Luis Calama estaba perfectamente estructurado en base a unas pesquisas que permitieron a los agentes llegar a unas conclusiones a través de evidencias palpables de lo que ha sucedido en los últimos años, desde que José Luis Rodríguez Zapatero dejó la presidencia del gobierno, y cómo todo lo que ha sido el post-zapaterismo, con la llegada de Sánchez, que es el ejecutor al final de esa política ideada por Zapatero, pues se consuma más allá de lo que es un puro negocio muy rentable para la estructura societaria, los allegados de José Luis Rodríguez Zapatero, incluyendo parte de su familia, sus 2 hijas, que se lucraron también con toda esta organización. ¿Cree que las imputarán? No lo sé cuándo ni cómo. No puedes no imputarla, hombre. Piensa en la infanta Cristina. Es que no es posible que no las imputen. No es que yo lo desee o lo quiera o lo tal, no, es que técnicamente entran dentro del paquete, vamos. Parece improbable que no suceda, teniendo en cuenta que todos los demás peones, piezas, estructuras de segundo orden, porque el primero, el presidente ZP, el pana Zapatero, todo como le llamaban, ¿no? El líder, el jefe, tenía muchos nombres para designarle. Por debajo de él había una serie de jerarquía, o sea, una serie de elementos que actuaban en primer término, en segundo término y demás, y facilitadores, y por supuesto en esa estructura estaban sus hijas. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Digo, para aquellos que estén muy preocupados con pobre las utilizó, bueno, pues si las utilizó su padre, que aclaren cuentas con él, no con el resto. A mí me encantaría. Quiero decir, pero que aunque tuvieran 22, me da igual, son mayores de edad. Estoy dispuesto a dejarme utilizar por 5 milloncillos de euros. Claro, quiero decir, o sea, es evidente que con la edad que tienen, y sobre todo hoy en día cualquier joven, ¿no? Recibir esas cantidades de dinero por no hacer nada parece bastante sospechoso de que algo que se cuece pues está siendo orquestado por aquel que tiene la capacidad de orquestarlo, que en este caso es su padre, pero que al final, insisto, era el líder de una trama, según los agentes y el auto del juez Calama, que en la sombra, de la manera más subrepticia posible, tratando de disimular que lo hacía, dirigía, organizaba y estaba al tanto de todo lo que sucedía, porque han tratado de eliminar mensajes. Su testaferro lo publicó hoy en el debate, cómo hay acreditados borrados de mensajes de Julito Martínez Martínez, que es a todos los efectos, como le dice uno de los miembros venezolanos de la trama al abogado de la trama, es el banco de Zapatero, Julito Martínez Martínez, no es su socio, no es su asesor, no, es el que actúa como depositario de los dineros
que tendrían que ir a José Luis Rodríguez Zapatero, pero que en vez de ir directamente pasan por una de las 39 sociedades que gestionaba Julito Martínez Martínez, de las cuales 20 no tenían actividad, y a través de esa red opaca, ficticia, de informes falsos, de facturas coordinadas entre los miembros de la trama que concertaban qué conceptos e importes debían ponerse, en qué trimestre de la contabilidad tenían que entrar, todo para sortear la atención y el foco del fisco español, que además se canalizaban a través de offshore que hemos conocido, que estaban no solo en Suiza y en Luxemburgo, tal y como ya apuntaban dentro de esa organización de blanqueo las fiscalías suiza y francesa, sino también en Panamá, en Islas Vírgenes, es decir, en Dubái. En Dubái, un entramado perfectamente diseñado para que no se pudiese seguir el rastro y la trazabilidad de ese dinero que al final acababa en el bolsillo directamente de Zapatero, pero también de sus hijas. Así que queda mucho por ordeñar, y yo quiero recordar que buena parte, si no la totalidad, de lo que hemos conocido en estos dos informes policiales proceden, uno, de lo ordeñado del móvil de Julito Martínez Martínez, al que detuvieron los agentes de la UDEF junto con los directivos de Plus Ultra en una primera fase de las actuaciones, pero ahora también, y esto hay que recordarlo a nuestros oyentes, de la cooperación estadounidense, que cuando investigaba la trama del narcoestado chavista después de la detención de Nicolás Maduro a principios de este año, localizó, interceptó el teléfono de un señor que se llama Rodolfo Reyes. Y Rodolfo Reyes es uno de los principales accionistas de Plus Ultra, la rama venezolana de Plus Ultra. Y del móvil de este señor, que se lo incautaron en la frontera americana, ¿no? Que la administración Trump se incautó de manera directa para sus pesquisas del narcoestado terrorista, del chavismo, que ahora perpetúa bajo la lupa de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, la dama, papelón importante de esta señora, distribuyendo los barcos de crudo que compraban los clientes chinos de Zapatero a través de cartas de intención. Este móvil de Rodolfo Reyes ha sido pieza clave para los investigadores españoles, a los que sus colegas americanos les escribieron diciendo: oye, que estáis investigando algo, ¿no?, relacionado con Plus Ultra, tomad, aquí tenéis lo que nosotros hemos encontrado y que os puede ser de utilidad. Y cruzando todo eso es cuando se han dado cuenta los agentes, por ejemplo, de que Julito Martínez Martínez eliminaba conversaciones. ¿Por qué? Porque se encontraban en el móvil de Rodolfo Reyes conversaciones completas que resulta que en el móvil de Julito Martínez Martínez periódicamente aparecían borradas y solo con los mensajes de un interlocutor. Entonces, esto ya define bastante cómo la trama se molestaba en tomar precauciones adicionales a lo que era el propio la propia red, el propio canal societario, para que las comunicaciones fuesen lo más asépticas y limpias posibles. Es una interpretación. Vamos a ver, cualquiera de nosotros que tenga WhatsApp sabe que hay un sistema en virtud del cual, y mucha gente lo tiene, se va destruyendo sistemáticamente los mensajes cada semana, cada 3 días o cada 15. Quiero decir, lo digo para tenerlo como ingrediente, ¿no? Es decir, yo por ejemplo me encuentro que no puede ser un borrado específico, sino simplemente que tiene activada una opción de borrar. Muchas veces el mensaje que me puso alguien o me envió una foto y me pone está activado la destrucción de mensajes, y ya no está, no hay nada. Me lo encuentro constantemente, lo digo por aportarlo como dato también, ¿no? Que podría ser que simplemente a mí no me sorprende nada que estuvieran las conversaciones, lo que me sorprende es que las tuvieran. O sea, que tuvieran conversaciones por WhatsApp denota una sensación de infantilismo y una inocencia. Pero de impunidad, que hay un momento en el que varios miembros de la trama hablan de la boutique financiera de Zapatero, pero a calzón quitado, y además dicen: de ahí van a venir las mordidas. O sea, es que más claro no lo pueden decir. Sí, es una cosa obscena, incluso para una trama que, tomando tantas precauciones y demás, hablaba sin ningún tipo de tapujos en esos términos. Pero vamos a ver si era una trama construida, muy bien hecha, muy bien
Bueno, también, si la han puesta en pillado, práctica. no. Ya, lo que pasa es que Sí, se sí, basaba durante en un unas tiempo, circunstancias en las que... No, pero sí, pero Pero me de parece repente que era... yo creo que hay dos elementos. Uno es la caída de Maduro. Delcy Rodríguez, a mí me pasa con Delcy un poco lo mismo que me pasa con Aldama, que hay gente ahora que poco menos que Delcy Rodríguez, no, vamos a ver, Delcy Rodríguez es útil porque tiene que ser útil y ahora mismo está ahí para funcionar de esa manera, igual que a lo mejor el día de mañana vemos a Margarita Robles. Sí, pero es un ser despreciable. Si tienes que tener un peón porque el tinglao que tienen organizado, la madeja va a ser muy difícil de deshacer, por todo lo que tienen mano metida en todas partes ahora mismo. Entonces es muy difícil de deshacer una madeja así, en Venezuela más. Pero cuando aquello estaba montado y Maduro al frente de Venezuela y todo esto, pues es lo que decía usted esta mañana sobre las conversaciones, cuando decía, va a hacer otra vez para en Venezuela, dice que va a ver si vigila la limpieza de la selección. Hace falta ser miserable para escribirse cosas de esas. Para reírse, dicen. Con gente que está sufriendo, y lo que han esquilmado a esa nación es una cosa impresentable. Pero ojo, Borja, a ver. Y luego lo segundo es que no contaban con que antes o después iban a tener que contar con que quienes ahora tienen el poder en las manos es una banda de zarrapastros. Yo es que me acuerdo, había una película de los años 90, puede que sea, que se llamaba Truanes. Estaba Arturo Fernández y Paco Raval, que es una película, uno es un ladrón de guante blanco, era un señor, tal, y el otro es Paco Raval, que es un ratero. Se hacen amigos en la cárcel. Entonces esa visita incómoda, porque Arturo Fernández pertenece a este mundo de salones, de grandes no sé qué, de buenas botellas de vino y no sé qué, y de repente te aparece ahí el socio de la cárcel. La Milana. Manuel, ¿qué pasa? Y te aparece y te dice, joder, ¿y ahora qué hago yo con este tío? ¿No? Y estos, los del Pelló son esta gente. Tienes un entablado montado, sociedades aquí, las no sé qué, no sé cuánto, y vienen estos tíos que guardan los billetes con la cocaína debajo del colchón. Aparece este tipo de perfil y vienen dando zapatazo, pero es que resulta que los necesitas, porque es que sin su firma ya no funciona la trama. Y entonces y estas dos circunstancias son las que han empezado a hacer que las cuadernas se empiecen a aflojarse por aquí y por allá, hay fisuras, entra el agua y se va todo el barco a pique. Sí, lo que pasa, yo creo que hay que alzar la mirada. Está usted impactado con la entrevista de Cobo. Hay que alzar la mirada. ¿Por qué creéis que Leopoldo López Padre es eurodiputado del Partido Popular en Bruselas? ¿Por qué creéis que los bolichicos como Nervis Villalobos se alojaban en Ávila, en hoteles de Ávila, cuando Pablo Casado era el líder del Partido Popular? ¿Por qué creéis que Juan Guaidó estuvo gestionando los 500 millones de Citgo, que es la compañía venezolana propietaria de todas las gasolineras de PDVSA en los Estados Unidos? ¿Por qué creéis que no ha habido ninguna transparencia respecto a la utilización de esos fondos? ¿Por qué creéis? ¿Por qué creéis que el Partido Popular no tiene una actitud y ha tenido una actitud mucho más proactiva en desnudar quiénes eran los colaboradores, aparentemente no colaboradores, del gobierno de Maduro en Venezuela, y que estaban aquí y que están aquí? Igual tenemos que alzar la mirada. Pues eso enlaza con una pregunta que me hacía el otro día, porque salió la noticia o rumor o filtración de que en paralelo a esta investigación sobre Zapatero, la UDEF estaba preparando otras dos investigaciones también relacionadas con el tráfico de influencias, pero nos quedamos sin saber a quién afectan esas investigaciones. Aquí se ha paralizado más de una investigación en la policía con gente conocida respecto al uso de fondos venezolanos opacos y blanqueo de capitales. O sea que a lo mejor ahora salta algo de eso. Pues veremos a ver. Hay varias causas. Yo quiero que se entienda que cuando salta y estalla el caso inicialmente Koldo, y muchos medios empezamos a contar que era el caso PSOE, porque sabíamos lo que venía y las derivadas que esto iba a implicar a nivel nacional e internacional, porque el tema de Plus Ultra de Zapatero es la punta del iceberg, es decir, es algo que nos afecta en sede doméstica, que son nada menos que 53 millones de euros que se le dieron a una empresa porque tenía el contacto que tenía, pero no porque lo mereciera ni porque cumpliese los requisitos objetivos para percibirlo, cuando había mucha gente muriendo en este país y muchas empresas pasándolo muy mal y muchos autónomos ahogados y muchas familias que no sabían cómo iban a salir adelante porque la actividad estaba paralizada y realmente quienes lo necesitaban no lo recibieron y esta gentuza sí.
Pero adicionalmente hay una serie de tramas que tienen que ver con negocios vinculados con el petróleo, con China, con Cuba, con parte de Latinoamérica y otras repúblicas latinoamericanas en las que Zapatero tenía mano. También aquella parte que me parece deleznable de la trama que hizo negocio con las cartillas de racionamiento de los venezolanos y de los alimentos de los venezolanos, que a través del señor Alex Saab, que era un colombiano nacionalizado venezolano, testaferro de Maduro, que ya ha sido puesto a disposición, gracias a Delcy Rodríguez, a la dama, de nuevo, de las autoridades porque estadounidenses. Biden se lo envió Exacto. Aquí lo defendió Garzón, ¿no? A Alex. Sí. Bueno, señor. por cierto, Sí, y señor. abro un paréntesis. Qué callado está el ex juez Baltasar Garzón. Cierro paréntesis. Alzad la mirada. Con todo esto. exfiscal Con todo esto. No, pero especialmente, abro paréntesis, el ex magistrado Baltasar Garzón. Cierro paréntesis. No lo lleva Charrón a hablar ni a comentar noticias. Bono también está calladito. Sí, pero es que el señor Garzón ha pontificado mucho y ha hecho mucha pedagogía y nos ha ilustrado mucho y moralizado mucho a todos los que no teníamos ni idea de procesal, ni de tribunales y de estas cosas. Entonces ahora está bastante callado, la verdad. Está de vacaciones. Pero bueno, saldrán cosas. Entonces, este señor Alex Ya Saab, nos está poniendo los dientes. claro, largos. este señor Alex Saab, que fue además ministro de Industria con Maduro, vendía a través de una red de contactos alimentos caducados, podridos, en mal estado. Se los encontraron podridos en muchos almacenes. Al Estado venezolano, al chavismo, para que estos fueran los que se distribuyesen con esas cartas de racionamiento A la gente. Y los sobrecostes, Tienen un nombre esas cartas. resulta que las CLAP, Cartas de patriota o algo así. sí, creo que CLAP se llama, esos sobrecostes iban al bolsillo y a enriquecer a los hijastros de Maduro. Entonces me parece lo más repugnante, porque ya comerciar con el petróleo y hacer trampas con el petróleo, bueno, le están esquilmando los recursos naturales a los venezolanos, pero oye, mira, casi hasta me parece, bueno, pues oye, es una materia prima que, que nos puede parecer, pero los alimentos, cuando había gente que moría de hambruna, y que aquí todo el mundo callado, y que estaban defendiendo Zapatero el primero, los recursos, los derechos humanos del Venezuela, y yo voy a mediar por los presos políticos. Es que hay que ser gentuza. Pero María has tocado una cosa que muchas veces no se menciona. Es que durante el COVID ellos decidieron que todo fuera arbitrario. Totalmente. O sea, ahí no había comité de expertos, no había, o sea, nada. De hecho, cuando acaba el COVID, pudimos saber que era inconstitucional lo que habían hecho, que los 2 decretos eran inconstitucionales y nada pasó. Pero es que además, si tú alzas la mirada y miras a Estados Unidos, el señor Trump y su gobierno envió cheques a todos aquellos que tenían personal, que tenían trabajadores, y les decían, toma, $100.000, condición única, que no despidas a la gente. Aquí no, aquí las peluquerías tuvieron que cerrar, pero no fueron rescatadas. Aquí hubo cientos y miles de comercios que tuvieron que cerrar porque legalmente les prohibieron abrir, y se hundieron y se arruinaron, y ahí están, y no fueron rescatados. Hubo cientos, y Hacienda fue despiadada con todo. Totalmente. Porque el rescate era una cosa arbitraria, que dependía de la voluntad de unos tíos. Sí, pero de la voluntad, no de la buena voluntad de unos tíos, porque dices, oye, yo lo hago lo mejor posible, intento ser equitativo, intento llegar a todo el mundo, intento dar a cada uno lo suyo proporcionalmente, pues que nada de eso sucedió. Es que aquí hubo gente que se lo metió crudo en el bolsillo, sin merecerlo, sin cumplir los requisitos, aprovechándose de que eran amigos de quien les convenía o de quien podía ayudarles, y la gente de a pie, la que no tenía amigos, la que no tenía llegada, y que eran honrados y que cumplían hasta el día antes con todas sus obligaciones, resulta que a esos al guano. Al guano. De hecho, esta es la catadura de esta gente. Cientos de autónomos se suicidaron durante la pandemia. Que no se nos olvide. Y estamos hablando del deterioro institucional, efectivamente, y es que se tomó todo por decreto, y aquí esto, pero es que estábamos hablando antes de la arbitrariedad de las instituciones, pero es que Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma, pero lo presentó Vox.
Dos. Pero es que el estado de alarma lo sostuvo el principal partido de la oposición, votó a favor de ese estado de alarma. Estaba votando exactamente una medida que se demostró después que es anticonstitucional. De manera que es que llega un momento que dices, el deterioro constitucional se destruye por asalto y por no defenderlo, por no estar en el sitio en el que tienes que estar. Eso es muy grave también. Y aquí también la prensa, cuando teníamos todas estas circunstancias, estaban destruyendo todos los negocios y estos tíos estaban repartiendo el pastel, todos pusieron una portada que repartió el gobierno diciendo salimos más fuertes. Creo recordar que para que yo parecía sí. Las portadas de la más fuertes, del editorial único aquel de Procés en Cataluña. Aquí la prensa española se comportó exactamente igual. Llega el gobierno y dice, ahora ponemos todos aquí, y uno detrás de otro, todo el abanico de la prensa española. Todo no. No todo el abanico de la prensa española, afortunadamente. No, por eso. Pero los que van repartiendo y dando lecciones sobre cómo hay que ser... Eso sí. Es que hay que señalar un poco a todo el mundo. Están los que hacen mal y están los que frente a los que hacen mal, cuando tenían que ponerse de pie y decir hasta aquí hemos llegado, pues resulta que se pliegan. Y además era mentira, porque no todos salimos más fuertes. El pobre Ábalos salió agotado de la marcha que llevaba, de Fiestuquis, de aquel tiempo. Y Revilla... Hubo un montón de gente que salió agotada. Y ahí están. Una presión de las Cortes, el otro... Ábalos, a cada uno de ellos le descubrieron... El de Ábalos es que cada cual tiene un talón de Aquiles. Y el de Ábalos lo descubrieron y dijeron, bueno, pues este señor se le abastece de esta manera. Es como hay que tenerlo contento y tal. Y con esto ya lo tenemos en el bote. Neutralizado. Pero yo creo que no es el único. Bueno, todos tienen talones de Ángel Aquiles. Víctor Torres también en ese mismo sentido, ¿no? Ángel Víctor Torres, he oído noticias, no recuerdo exactamente lo que he oído, porque estaba con la radio puesta en este fin de semana. Y sí es una persona que no puede estar durmiendo muy tranquilo últimamente. Veremos a ver cuáles son las pruebas que hay contra él. Pero efectivamente el otro día en la declaración que tuvo el comisionista Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, en el marco del caso Mascarillas para los no aforados, es decir, lo que hemos visto en el Tribunal Supremo para Koldo, Ábalos y Aldama, tiene otra derivada que afecta a aquellos que estuvieron metidos en las mordidas de las mascarillas pero que no estaban aforados cuando Ábalos debía arrastrar por su condición de diputado al Supremo. Y esos están ahora sentados, hay empresarios, están Aldama y Koldo también imputados por las derivadas de Baleares y de Canarias. ¿Y en Canarias? ¿Y dónde estará Cataluña? Y en Cataluña es... Cataluña. 1.500 millones en mascarillas, la mayor parte defectuosas. Bueno, mira dónde está Cataluña, Salvador Illa de presidente de la Generalitat. Ahí lo tienes. Nada que decir. Con fondos europeos, además. Bueno, ayer algunos opinadores de la izquierda, tipo Ernesto Ekaizer, Max Pradera, andaban encocorados en los medios diciendo que todo esto es un golpe de Estado judicial contra el Partido Socialista alimentado desde la Embajada de Estados Unidos. Pausa publicitaria y lo comentamos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos
entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues eso, que ayer me partía de la risa viendo a gente como Max Pradera y Ernesto de Kaiser hablar de que esto de Zapatero es un golpe de Estado judicial patrocinado por la Embajada de Estados Unidos. Entonces me acordé del chiste ese que me contó una vez un embajador de un país hispanoamericano aquí en España, un ex embajador, y que me dice, medio en broma, medio en serio, dice: ¿sabes por qué Estados Unidos es el único país de Occidente, bueno, del mundo, que nunca ha tenido un golpe de Estado? Dice, porque es el único que no tiene embajada americana. Bueno, entonces me acordaba de aquel chiste. Es real. Es real. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. El caso, que como las evidencias contra Zapatero en el auto del juez y en los informes de la UDEF son tan abrumadoras, el rastro del dinero está ahí, las conversaciones donde se encargan los trabajos, donde hablan de mordidas, donde hablan de quién es Zapatero, de a qué se dedica, como es todo tan demoledor, pues entonces ya han pasado la fase esa de no hay pruebas, y ya directamente dicen, bueno, habrá pruebas, pero esto es un golpe de Estado judicial y tal. Yo creo que es una magnífica noticia. O sea, ¿el qué? ¿Que digan eso? No, tener la constancia de que la izquierda ahora mismo se nutre doctrinalmente de rufianes, de Kaiser, de Max Pradera y de Sara Santaolalla. ¿No? De rufianes. Bueno, Rufián al lado de estos señores es Aristóteles. Es decir, vamos a ver, cuando, o sea, es muy buena noticia, porque la izquierda es peligrosa. Y es peligrosa porque siempre ha tenido gente muy inteligente que la ha dirigido. O sea, es que ha tenido gente muy inteligente al mando. Quiero decir que no es poca broma con Gramsci, etcétera. Quiero decir que son cabezas pensantes que en un momento dado han dicho esto, aquello y no sé cuándo. Supieron hacerse con el movimiento del 15M, lo olfatearon inmediatamente, que aquello nació como una especie de cosa, pero enseguida lo coparon, lo hicieron, tal, y de allí salimos muy cerquita de que Podemos le diera incluso un sorpaso al partido, o sea que no nos acordamos de eso, ¿eh? Quiero decir que la izquierda pocas bromas con ella, que cuando lo hacen bien, tal. Ahora, que tengan a Max Pradera y a Kaiser en este momento como guías espirituales, siguiendo las tonterías que dice Sara Santaolalla sentada en lo alto de un escenario con Óscar Puente, pues a mí me parece una magnífica noticia, porque pero esa imagen siempre van a tener 650 votos. Esa imagen es demoledora, ¿eh? Yo creo que es muy significativa de dónde está la izquierda en este momento, porque claro, esa conferencia a la que haces referencia, en la que estaban Rubén Facuo y Sara Santaolalla como conductores en el centro del escenario, orillado un ministro de un gobierno vigente, actual, Óscar Puente, por mucho que critiquemos y todo, institucionalmente, vamos a pensarlo, o sea, es que estaba orillado, es que no era el protagonista, no era el centro,
que la cadena no llegaba más lejos. Y un ex vicepresidente del gobierno, que era Pablo Iglesias, que también estuvo en la cúpula del poder, también orillado al otro lado, haciendo como de contertulios de dos señores que hacían allí de... Los teloneros ahora, sí. Es que de verdad, es que es muy significativo de en qué punto está la izquierda española, ¿eh? Bien, pues eso es lo que te y el quiero nivel decir. de degradación. Claro, es como si a mmí me parecería, lo que me daría pánico y terror es que en cambio me dijeran, fíjate tú ahora las cosas, y que dijeras, es que las voces que hablan en nombre de lo que piensa la derecha española ahora mismo, dijera, pues yo que son Federico Quevedo y Manuel Calderón. Me daría espanto. Gracias a Dios tenemos voces mucho más autorizadas, como María Jamardo y compañía, y todo lo que dirigen todos estos programas en El Toro y aquí en Radio Libertad. Que tenemos una representación bastante más seria. O sea, que es muy buena noticia. Que vayan, porque, quiero decir, ellos no tienen ninguna vergüenza de ser lo que son, ya hace mucho tiempo que la perdieron, etcétera. Pero si ellos creen que la población española está a ese nivel, se equivocan. La población española, gracias a Dios, siempre tendrán un grupo de votantes, etcétera, porque es evidente que siempre lo tendrán. Y luego están los votantes que comen de lo que votan. Quiero decir que hay gente que le debe lo que come al voto que deposita, pero eso es cada día menor. Es que se les están cortando muchos grifos, pero muchos grifos y grifos muy importantes, y no solamente aquí, sino de fuera, el USA, etcétera, todo ese tipo de cosas. Eso alimenta un montón de bocas y de estómagos generosos. Entonces, la izquierda, que siempre se le dice, no, es que la izquierda, ¿qué tal? La izquierda el mantener eso cuesta mucho dinero, y ellos son los primeros que lo saben. Entonces, todos esos grifillos se van cerrando, y antes o después, pues quedarán 16 frikis, pues perfecto, como sale ahora después de las elecciones de Andalucía, salía la secretaria de organización, creo que es, no sé qué, del Partido Socialista, no recuerdo cómo se llama, y estaba encantada. No, ha sido una derrota del Partido Popular y ha sido una gran victoria del socialismo, y digo, todas ellos como hablan ellas. para su parroquia. Todas como esa. Seguir teniendo victorias como esa. De victoria en victoria hasta la derrota final. Ya, lo que pasa que no hay que infravalorar a la izquierda, que aún no siendo la más elevada intelectualmente de los últimos tiempos, es la que menos escrúpulos tiene también de los últimos tiempos, y es capaz de todo. Ya, Entonces, pues, bueno, claro. En ese estadio de las cosas, yo creo que también hay que tener muy en cuarentena y mucho cuidado con quienes tenemos enfrente y con quién hay que jugarse los cuartos. Bueno, eso es lo que las elecciones que van a ser el año que viene, porque este tío va a estar aferrado al cargo hasta... Ya lo ha dicho, que él continúa hasta... Sí. Y veremos si cuando se acabe la legislatura, por cualquier circunstancia extraordinaria, no nos vemos abocados a tal patatín patatán, pero las elecciones y el conteo de los votos va a tener que ser minucioso, y todos vamos a tener que colaborar en la transparencia de las elecciones. Yo no me fío un pelo. Sí, pero no nos volvamos paranoicos. No, miremos, paranoico, por ejemplo, no, con lo de Andalucía, el voto cera, el voto del extranjero, la ley de nietos. Pues mira, se ha recontado el voto procedente del extranjero y se percibe un ligero sesgo en favor de la izquierda, y más en concreto del PSOE. Pero vamos, un ligero sesgo, o sea, no ha variado ni un escaño, no ha hecho nada de nada. Entonces, no nos pongamos demasiado paranoicos. Hay que vigilar el asunto, por supuesto, pero seamos conscientes de las limitaciones que tiene cualquiera que quiera manipular las elecciones. Por ejemplo, si te pones a comprar votos como un loco, cuanto más votos compres, más crece la probabilidad de que alguna de las personas que has comprado cante o se vaya de la lengua. La ley de nietos, pues tú puedes regularizar muchísima gente, pero no puedes hacer algo tan cantoso como que el día de las elecciones nos acostamos todos con un resultado y luego llega el voto del extranjero y dice, ahora el PSOE 20 escaños más. Hombre, no, eso no se puede hacer. ¿No se puede hacer? No se puede hacer, porque es demasiado cantoso. Bueno, pues la será trampa. muy cantoso, será muy cantoso. Pero les da igual, exactamente. Hay que decir, pero el voto cera es evidente. Directamente iríamos a quiebra del sistema, y a partir de ese momento a ver quién se pega más fuerte. Iríamos a salir a la calle. Directamente iríamos es decir, yo creo... a salir a la calle con un partido del líder de la oposición que diría, no vamos a esto, líos no. Entonces saldríamos a la calle 6 y nos curtirían el lomo yo creo que son conscientes perfectamente desde la izquierda, después del laboratorio de Andalucía, en el que, a pesar de reducirse el número de escaños 28 para el Partido Socialista, que a mí me parece un muy buen resultado dadas las circunstancias del Partido Socialista, es decir, yo creo que tendría que haber estado en 10 o en 0, pero bueno, 28, y descender 2 por la participación,
porque se incrementó la base de participación y por lo tanto el reparto no les benefició en función de esa izquierda alternativa que constituyeron Adelante Andalucía, que consiguió 8 escaños. La realidad es que María Jesús Montero consiguió 65.000 votos más que en las anteriores, de 2022. A mí me parece muy preocupante. Y me parece muy preocupante que ellos sepan que aún así la base de electores que ellos están modificando por 2 vías, el voto de los residentes en el extranjero y para las municipales la regularización masiva de inmigrantes, pero sobre todo en la primera de las partes, ese voto cera que se está ahora aumentando casi en 1 millón de electores con la nacionalización directa de los descendientes de los perjudicados, damnificados, exiliados de la memoria democrática por la dictadura y la guerra civil y toda esta cuestión que se han inventado. Ellos son muy conscientes de que eso altera las bases y que por lo tanto al aumentar la base sobre la que se emiten los votos, después se pondera y se reparte mucho más el voto. Entonces creo que Andalucía ha sido un laboratorio para esto, primero para alimentar esa izquierda alternativa que Sánchez sabe que necesita movilizar, porque no es votante del Partido Socialista, o si lo era ya no lo va a ser nunca más. Pero son los que le van a dar el gobierno, pero sí. que tampoco puede apoyarse en lo que era Podemos Andalucía, es decir, todos aquellos que han participado ahora del cónclave ejecutivo de Pedro Sánchez para seguir en Moncloa, que son los Unidas Podemos, los Izquierda Unida, Sumar y todas estas confluencias que ya están quemadas y fagocitadas por el propio Pedro Sánchez. Pedro Sánchez necesita ampliar su espectro y ese espectro pasa únicamente por una izquierda alternativa limpia, a ojos de los votantes socialistas, que les permita salir de casa, aumentar la participación como en las andaluzas y votar a aquellos que inevitablemente terminarán pactando con Sánchez. Claro. Entre eso y las concesiones a la España plurinacional, que es lo que se viene, es decir, la nación de naciones, el reconocimiento de los países catalanes y del País Vasco con todas las consideraciones que ello conlleva para contentar a los radicales, a los extremistas, a los independentistas, es decir, a los enemigos de España, es la única opción que Pedro Sánchez tiene para poder repetir lo del 23. Por eso yo insisto en que la derecha tiene que ser mucho más inteligente, leer entre líneas lo que Iván Redondo va preconizando por todos los platos de radio y televisión en las últimas semanas, que ya está asomando la patita, y leer esto y decir, sí, pues nada, nosotros es que lo que queremos es que no gobierne la extrema izquierda, que sois un peligro público, además de unos ladrones declarados. Lo que no se puede es yo con todos transmitir la sensación de que no celebras tus triunfos. Y el triunfo de Andalucía... A ver, es que en Andalucía ha ganado Moreno Bonilla las elecciones, creo recordar, las ha ganado, es el partido que más votos ha recibido. Yo me alegro mucho de que no tenga mayoría absoluta, lo celebro, y ayer el sábado felicité a Santiago Abascal por el resultado. Me parece magnífico que Vox haya conseguido tener una oportunidad, y además ahora mismo el discurso ese que han podido tener mientras se conformaban los gobiernos de Extremadura o el de Aragón, etcétera, es que no pueden bloquear. El discurso del bloqueo ya no se sostiene, porque si Vox ahora mismo presenta un papel y dice estas son nuestras condiciones, son las mismas condiciones con las que hemos llegado a acuerdos en Extremadura y en Aragón, es perfectamente incomprensible que Moreno Bonilla no vaya a llegar a un acuerdo en eso. No tiene argumento para defenderse frente a eso, no puede sostener, es que nos bloquea. Ni no quiere no llegar, no, ¿verdad? Pero entonces, es que no es pues incompatible. Si no quiere, entonces lo que tendría que hacer, porque es que no ha llamado a Gavira no creo que no quiera no llegar. Bueno, no sé los tiempos, desconozco absolutamente no lo ha llamado en cómo toda funciona, la legislatura. No tengo ni la más remota idea. Pero él. Desde luego, lo que es evidente es que el resultado es el que es. Bueno, el escenario es el que es. Luego sí, el resultado es el que es, pero cuando tienes un resultado así, tú no puedes salir con cara de compungido diciendo, vaya por Dios, ahora no me toca más, que me han obligado los electores han dado una mayoría amplísima a un nuevo gobierno, que es un gobierno para evitar a un bloque que gobierne de la izquierda en Andalucía. Celébralo con champán, ya inmediatamente, además sacas a Gavira y al día siguiente lo llamas y no sé. Pero es normal. No, el teatro, yo entiendo los teatros y usted los defiende mucho antes en la campaña, pero una vez que el resultado está, es lo que dice doña María, es que hay que normalizar con absoluta tranquilidad que el Partido Popular se alegre mucho de tener que gobernar. Pero necesitan, cuando usted hace buceo,
no puede coger y subir desde 50 metros de profundidad a la superficie de una tacada, porque entonces puede tener un problema de salud. Es que el problema es que no lo está ir teniendo poquito el a votante, poquito. que es el Sí. que no se entera muy bien. Y el problema es que Claro, eso pero hace si tú perder vienes de una votantes. mayoría absoluta y la pierdes, bueno, pues oiga, ¿qué menos que unos cuantos días para hacerse a la idea? Tampoco exageremos, y no pasa nada. Hay un poquito de tiras y aflojas, pero al final llegarán a un están acuerdo. esperando exactamente para darnos noticias de que ya están negociando, etcétera, no sé. Pero bueno, porque era el Rocío y tal, y yo que sé, cosas así, me imagino. Pero ya se ha acabado, lo de Andalucía ya se ha acabado la campaña, ya se ha acabado todo. Ya sabemos que hay un gobierno, pero que a estas alturas todavía, desde la cadena de la conferencia episcopal y desde algunos periódicos le presten atención a declaraciones de Moreno Bonilla diciendo: aquí tendría que comprender que la mayoría es nuestra y deberíamos gobernar en minoría con el apoyo poco menos que gratuito de Vox. Ya sabes que eso no va a suceder, eso es evidente que no va a suceder. Es más, la gente sabía que no iba a suceder y sabiendo eso han votado como han votado. O sea, la gente sabía perfectamente que si Vox tenía escaños como para condicionar al gobierno, lo iba a condicionar, y la gente ha votado sabiendo eso, y el resultado es este. Entonces ya no hay nada más que seguir hablando en ese sentido, es lo que hay. Estás como Guardiola: no, es que la diferencia de votos es que yo solo por 2, ya, pero es que la mayoría absoluta son 55, no 53. Es así, ¿qué se le va a hacer? Alzad la mirada. Entonces no tienes más nada, y todo lo que sigas Me voy a ir hablando, con el mantra para todas las semanas. todo lo que sigas hablando y Oye, diciendo en ese apuntaba, por sentido, cierto, un oyente ¿Qué dice? con muy buen criterio al hilo de Alzad la mirada, que era algo parecido lo que ha leído del cardenal Julio Ariza a lo que dijo la reina Leticia en aquella intervención un poco extraña que hizo durante Adamuz, lo de fijar la mirada o no apartar la mirada de los restos del accidente. ¿Se acuerdan aquella reflexión? Pues parecido a lo de la mirada, y nos llamaba la atención sobre la misma logia, la logia Retiro. pues eso. A mí lo que me recuerda lo de alzar Rollón, la mirada, rollón. alzar la mirada, banderas al viento, ¿no? Sí. Y tal, eso no era un himno. Yo sí, pero claro, sí, es que a mí insisto en ese tema porque me parece muy grave, la verdad, porque es que hay muchos católicos en Madrid muy buenos, hay unos párrocos en Madrid, iglesias llenas de gente joven, que es un espectáculo. O sea, el resurgimiento de la práctica religiosa católica cristiana en Madrid es un espectáculo. Pero claro, que tengamos de cardenal a este señor, o sea, que tengamos que leernos y vernos en las webs, en internet, un vídeo de un párroco de una parroquia del centro de Madrid, el que está en un bar de Chueca, descojonándose, con perdón, de que está con su novio, el párroco, y están orgullosos de cómo se conocieron y de lo que le gusta la entrepierna del novio y el no sé qué. Un párroco de Madrid, el párroco que vivía con el cardenal Cobo en esa parroquia, en uno de en los apartamentos de esa parroquia. Y ese señor no ha sido destituido. Josete, por favor. O sea, y que es muy, muy duro y muy grave para la diócesis de Madrid. O sea, algo tendrá que decir el Santo Padre de eso. Es decir, oye, si hay un señor... Estamos hablando de que los abusos en la Iglesia Católica son homosexuales, fundamentalmente homosexuales. Es decir, y mantienes a un señor que se va a un barrio de Chueca a decir que tiene novio, lo mantienes como párroco, y además al frente de un montón de chavales que están haciendo la catequesis, la confirmación, la primera comunión, y no dices nada. ¿Pero qué rayos está pasando en la diócesis de Madrid, Cardenal Cobo? No quiera usted saber lo que está pasando, que se va a cabrear todavía más. Vale, de acuerdo. Bueno, pero la gente tiene que saberlo. O sea, Sí, está muy sí, bien sí. la bondad, la inocencia, la dulzura, y tal. Claro que sí, la mansedumbre, la obediencia, sí. Pero somos personas maduras y tenemos que conocer lo que hay. Y lo que hay en la diócesis de Madrid es disparatado. Disparatado. Bueno, pues si lo mantienen, habrá alguna razón, ¿verdad? Sí. No vamos a preguntar cuál es, porque no queremos enfadar. No queremos alzar la mirada. Exacto. Bueno, ¿qué les parece a ustedes el tema de
las conversaciones de paz en Irán, porque continúan las negociaciones, parece que está todo tranquilo en cuanto a pepinazos desde hace un tiempo, pero no termina de concretarse el acuerdo. Trump ha lanzado un mensaje este fin de semana, corríjame usted si me equivoco, hablando de los acuerdos Abraham, de reactivarlos, y lo que ha dicho es que las naciones árabes lo que tienen que hacer es sentarse y firmar la paz con Israel. Eso es lo que creo, le he oído. Que en este mismo entorno de hablar del final de la guerra en Irán, estaba hablando con tal, Pakistán, con Arabia Saudí y con no me acuerdo qué otro país, y les dijo, tenéis que incorporaros a los acuerdos de Abraham, que incluyen el reconocimiento del Estado de Israel. Y entonces se hizo un silencio, era una conversación de estas por videoconferencia, y Trump le dice, ¿seguís ahí? Es la pera. La verdad es que no sé exactamente cómo terminará el asunto. Está complicado porque alguien va a tener que transmitir una imagen de, pues me han derrotado. Todos van a hablar de victoria y todos van a hablar de derrota del otro. El régimen de los ayatolás, que no va a caer. Parece que no va a caer, no ha caído y no va a caer. Otra cosa es en qué condiciones se quede y con qué influencia se quede en la zona, porque una cosa es decir, hemos ganado la guerra porque los Estados Unidos no han plantado la bandera de las estrellas y las barras en mitad de Teherán. Eso es, pero eso, si consideras que eso ya es una victoria, cuando te han dejado completamente diezmado en fuerza militar y ya no tienes ninguna influencia, y tus proxies terroristas en el Líbano, en Gaza, etcétera y tal, se han quedado inoperantes porque a unos los han volado con unos buscas y a otros no sé quiénes van. A partir de hoy, es decir, que el 2027 Irán, la comparación entre la fuerza de interposición o el daño que puede causar Irán en 2027 no tiene nada que ver con lo que causó en el 2023. Y eso es parte del objetivo de toda esta campaña después de los horrores del 7 de octubre. Yo creo que no hay que subestimar, ¿no? La actuación de Trump, a pesar de que todo el mundo le ha dado sopas con ondas y lecciones de todo tipo al presidente de los Estados Unidos, es un irresponsable, un loco que de repente va a lo que se le ocurre improvisadamente, que no hay nada de improvisado en todo lo que ha hecho, ha leído mucho mejor la política y la geoestrategia mundial que cualquier otro líder del mundo occidental en los últimos años. Lo que ha hecho Trump se lo vamos a agradecer durante décadas, también la izquierda que lo ha demonizado, entre otras cosas porque lo que ha conseguido es, con independencia de si Delcy Rodríguez sigue todavía como presidenta interina, porque es necesario que alguien que conozca lo que se cuece dentro del chavismo sea la que participe en la autodestrucción del chavismo, o que el régimen de los ayatolás continúe lamentablemente todavía masacrando a mucha gente, asesinando, ajusticiando a mucha gente en plaza pública, porque no ha sido del todo desactivado desde el punto de vista del poder interno que tiene en el país. Lo que ha hecho Trump es cortar el flujo de dos de los principales proveedores de petróleo que mantenían la hegemonía mundial, hasta que intervino Trump deportando a Nicolás Maduro, con Venezuela por un lado, y desactivando la hegemonía de Irán en el estrecho de Hormuz, por mucho que sigan diciendo que está bloqueado y todas estas cuestiones, ¿no? Y además Trump lo ha hecho con una intención muy clara, que es la que vimos la semana pasada, que es la consecuencia directa de lo anterior, que es que él ha ido a China a cerrar sus acuerdos estratégicos, sobre todo porque China tiene mucho interés en que el flujo del petróleo salga adelante, y sobre todo porque en funciones de inteligencia y de inteligencia artificial, de tecnología y de inteligencia artificial, Estados Unidos va en la delantera ahora mismo con los acuerdos comerciales que ha cerrado con China. Entonces, quien no quiera ver esto está perdidísimo de lo que ha sucedido y de cuáles son las intenciones de Trump con esta política que ha llevado a cabo en términos de... Hay unos que están perdidísimos y creo que se llaman europeos. Sí. Bueno, o sea, por eso digo que es el único líder del mundo occidental, digamos, avanzado, ¿no? O sea, de los socios de la OTAN, que se presupone que están en un estatus, o deberían, un poquito más estratégico, pues no, resulta que no se han enterado de nada, y este señor es el que ha tomado la delantera, que por cierto es continuación de lo que ya empezó en su día en la primera legislatura.
con aquellos acuerdos estratégicos en los que consiguió que Marruecos reconociese a Israel como Estado, por primera vez en la historia de los Estados Unidos y del liderazgo de los Estados Unidos, o que, por ejemplo, visitó al líder tan polémico en Corea del Norte y cruzó el paralelo. Y además escenificando una instantánea que para sí hubieran querido otros como Biden u Obama, que en cambio eran los adalides de la paz mundial, que no hicieron absolutamente nada por la paz mundial en ninguno de los que llevase un premio Nobel posibles ámbitos en los que podrían haberla llevado a cabo. Entonces, Trump ha conseguido darle la vuelta al tablero, ha conseguido estabilizar una situación que era muy preocupante y que estaba cogiendo demasiado peso y demasiada fuerza, y además hay que hacer una lectura clarísima en el caso de Venezuela, porque Estados Unidos va a, digamos, ajustar cuentas con todos aquellos que considera que no han estado alineados con estas expectativas que ellos tenían a nivel y a escala geoestratégica. Y dos de ellos... Me está usted enlazando con lo que decíamos antes. ¿Le está pasando la cuenta a Estados Unidos a Zapatero? Hombre, a Zapatero y a Sánchez, a los dos. Entre otras cosas porque Sánchez está doblemente muerto desde el punto de vista político en la esfera mundial. Primero porque ha elegido mal a sus socios de caminata, a los terroristas de Hamas en Gaza con la causa pro-palestina y el reconocimiento del Estado palestino, que no ha renunciado en ningún momento a la violencia, ni a aquellos que ejercen el poder ahora mismo, que son gente que está atrincherada en imponer el terror a sus ciudadanos y a los circundantes, en concreto a Israel, por la vía de la fuerza más atroz y más descarnada que hemos podido ver. Y segundo, porque precisamente en ese enfrentamiento en el que Sánchez se ha alineado con lo más, con lo más minoritario, extremo, antioccidental que existe sobre la faz de la tierra, resulta que Israel tampoco se lo perdona. Entonces tiene por un lado a Israel, por otro lado a Estados Unidos, descontentos. Zapatero, que ha caído, que era su padre político, porque todo lo que ha hecho Sánchez es herencia directa de lo que inició Zapatero y de lo que ha seguido manejando por detrás, ¿no? Con esa boutique financiera que tenía perfectamente estructurada. Pues hombre, yo creo que la verdad para los dos pintan bastos, ¿eh? A mí lo único es decir, espero que, porque efectivamente ha elegido peor a los enemigos que a los aliados todavía. O sea, se ha colocado en un sitio, Sánchez se ha colocado en un sitio que le pueden caer bofetadas todas las del mundo. Yo es que creo que huida hacia de adelante. Toda esta resaca y cuando todo esto empiece a medio organizarse el mundo, y ahora que ha estado en China reunidos y han hablado de cosas de las que nos enteraremos más adelante, etcétera, y todo volverá el tráfico al estrecho de Hormuz y la situación se calma, y ahora pero es cuando vamos, vendrán los chinos son los primeros que van a abrir ese tráfico. Claro, son los primeros interesados, además. Entonces, cuando todo llegue y todo vuelva a estar en orden, tal, llegará la hora de las cuentas. Y decir, ¿dónde estuviste tú cuando llegó la hora de hacer algo? Y Trump a la Unión Europea se la tiene guardada, y a muchos de los socios que en teoría teníamos que haber estado colaborando con Estados Unidos, según nuestras alianzas, se la tiene guardada, y él no se olvida de las cosas. Pero, más que por países... Eso es una ventaja que tiene Trump. Me da la sensación de que más que por países es por líderes y por personas en concreto. Rara vez habla de... O sea, sí es verdad que menciona a los países de España y tal, pero cuando habla de España siempre hace mención y luego especifica. España es que está dirigida por tal... No de los españoles. Tiene antipatía por España como país. Ni nunca ha hablado de Alemania ni de Inglaterra. Siempre ha mostrado mucho respeto por Europa. Esta administración, la administración MAGA, siente un respeto reverencial por Europa, que consideran que es su alma mater, etcétera, y no sé cuántos, pero precisamente lo que tienen es dolor por ver la deriva que está llevando Europa. Lo dijo J.D. Vance nada más llegar a la Casa Blanca en Múnich hace 2 años. Y Trump yo creo que le pasa lo mismo. Entonces, gracias a Dios da la sensación de que cuando llegue la hora de las cuentas y de las venganzas, etcétera, van a ser más personales que por nación. Entonces, yo el otro día se lo comentaba. Igual es que están llegando ya. Acordaos de cuando los aranceles, que es muy curioso esto, cuando sucedió las cosas de los aranceles inmediatamente. Entonces, claro, los aranceles afectan a España como país, o a la Unión Europea en su conjunto, etcétera. Y entonces todo el mundo inmediatamente, cuando salió la política de aranceles, aquel juego de aranceles que duró unas semanas, porque Trump todo dura unas semanas, luego cambia, luego esto es un prestidigitador.
Entonces cuando salió aquello, todo el mundo enseguida se volvió a mirar y la prensa, esto le va a costar carísimo a Vox, porque fíjate, la alianza de Vox con Trump y no sé cuánto, y esto fíjate, porque fíjate, y los aranceles y el daño que esto está causando a España. Entonces todo el mundo se acordaba de Santiago Abascal y no sé qué. Ahora que la justicia americana y la administración americana nos está proporcionando información para enchironar a Zapatero, ahora no se acuerda nadie de Santiago Abascal y de las alianzas, pero es que esa administración que está proporcionando esa información para enchironar a Zapatero viene de esa persona a la que Cayetano Álvarez de Toledo dijo que era una vergüenza para Occidente. Pues yo le doy las gracias a esa administración. Si está colaborando para que Zapatero, Sánchez y toda la cohorte esta acabe donde le corresponde, yo les doy las gracias y me alegro mucho de que Santiago Abascal y Vox tengan muy buena relación con esa administración. Me parece una buena noticia, porque si algún día llegan a tener algo de poder en España, si algún día la gente en España tuviera un poco más de cabeza de la que yo creo que debería tener. De hecho, creo que fue en 2021 cuando sería muy bueno y muy beneficioso. Y otros miembros de una delegación de Vox viajaron a Estados Unidos a informar a la administración americana. Lo ha comunicado David Alandete esta semana pasada, ha contado esa reunión, etcétera. Es cierto, estuvieron allí y estuvieron dando cuenta de exactamente, están muy bien informados gracias a los canales que tiene. Claro, los canales que tienes con la administración americana no pueden venir de personas que te dicen que la esperanza para Occidente es Kamala Harris y que Trump es una vergüenza para Occidente. Entonces, el mejor aliado que tiene ahora mismo la administración MAGA, la administración de Trump en España, es Vox, efectivamente. Entonces, cuando vienen los aranceles, todo el mundo se acuerda de Vox. Pero ahora que viene la información, ahora vamos a enchironar a Zapatero, ahora ya nadie menciona las relaciones que tiene con Santiago. Está bien visto. Obiscal. Bien alzada la mirada. Ha alzado bien la mirada don Borja Montoro. Doña Carmen Carbonell, yo acabo de alzar la mirada y la ha visto usted en el estudio, que viene para traernos la opinión de los oyentes. La respuesta que le lanzan nuestros oyentes a la pregunta, que concretamente era la siguiente: tras el éxito de la Marcha por la Dignidad del sábado, ¿cree que habría que intensificar el calendario de movilizaciones hasta que Pedro Sánchez convoque elecciones? Dábamos 3 opciones: sí, no y no lo sé. Los que no fueron a esa manifestación, sepan que a través de nuestra cuenta del Club de Amigos en Twitter hay una selección de imágenes que acabamos de retuitear para que vean pues cómo fue esa marcha por la dignidad convocada por Sociedad Civil Española. Respecto a la pregunta, don Luis, si debería haber más manifestaciones, concentraciones, marchas como la del pasado sábado, el 92% considera que sí. Hay un empate técnico al 4% entre los que creen que no y los que dicen que no lo saben. Respecto al no, pues fíjese, don Luis, me encuentro un comentario de Alejandro Kowalski que dice: basándome en la experiencia venezolana, no se debe abusar de las manifestaciones porque la gente se cansa. El efecto de las manifestaciones es pequeño, pero también hay que pensar que no hacerlas tiene un efecto inmenso, ya que, como alguien dice, nos hace ver bizcochables. Esto mismo lo comentó don Marcos de Quinto, diciendo que era muy importante que por lo menos en el extranjero vieran que nosotros no éramos consentidores con el régimen de Pedro Sánchez y que por tanto salimos a la calle, ¿no? Hablando de eso, hice en la manifestación, en la marcha, cuando ya me estaba acercando estaba a medio camino por la calle Princesa, ya cerca de Moncloa, y me subí a un banco y hice simplemente un vídeo de la marcha. Un traveling. Alcé la mirada y hice bien. Al menos 2 medios extranjeros, uno suizo y otro belga, me escribieron: ¿podemos usar las imágenes? Cosa que le dije que... Pásamelas. Pásamelas. Claro. Sí. Yo las alto. Vale. En redes sociales, en este caso. Ha tenido mucha repercusión en el extranjero la marcha. En Twitter, el Maje Elena dice que se deberían convocar manifestaciones simultáneamente en todas las provincias españolas, porque no todos nos podemos desplazar a Madrid. Yo sé que hubo manifestaciones espontáneas el sábado, algunas concentraciones en frente de algunos ayuntamientos de diferentes localidades, gente que se unía a esta marcha por la dignidad, pues desde diferentes municipios. José Luis Arroyo García en Twitter dice: por supuesto que sí, yo vivo ahora a 100 kilómetros de Madrid y estoy dispuesto a hacer un esfuerzo y presentarme en Madrid día sí y día también. O sea que bastante bien por parte de Juan Luis en Twitter. En YouTube me encuentro con un comentario de Pilar Terreros que felicita a los organizadores, les da las gracias por su trabajo y el esfuerzo por la libertad de España. Y añade que lamentablemente millones de personas no pudieron asistir allí físicamente, pero estaban de corazón. Alejandro Sánchez Martínez dice que los españoles tenemos el derecho y el deber
de derrotar a Sánchez por las vías legales contra el oscurantismo que él y su banda practican. Fernando Martínez también en las publicaciones de YouTube pide en este caso una huelga general ya. Y termino con un comentario que me ha inquietado de José García Cuervo, también en esas publicaciones de YouTube, que dice que es un mal momento para exigir elecciones de inmediato, porque por el calendario podría convocarlas a mediados de agosto con el consiguiente pucherazo por correo. A mí es verdad que viendo el calendario, pues quizás sería mejor en septiembre, pero con tal de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, yo estoy dispuesta a pasar aquí un verano azul, don Luis, un verano azul. Ustedes conocen los típicos dilemas morales. Imaginen que tienen un botoncito aquí. Si aprietan el de la izquierda, Sánchez se va mañana. Si aprietan el de la derecha, Sánchez aguanta hasta el 2027 y a cambio desaparece el PSOE. ¿Qué votarían ustedes? ¿Que se vaya ya o que se vaya en 2027? Derecha siempre. El de la derecha es el que se vaya al PSOE, ¿no? También. El que aguanta hasta 2027 es el de la derecha. Y se lleva al PSOE. Pues el de la derecha. De todas maneras va a aguantar hasta el 27. A la derecha. Que desaparezca el PSOE de una vez sería la mejor noticia para España en muchos siglos. Ya, Borja, pero es que un día más con Pedro Sánchez, bueno, es que de igual manera va a estar, y si por lo menos, ¿sabes? O sea, lo de dilatar la recompensa no está mal pensado. Sí. Es complicado, ¿verdad? Aunque sea dilatarla, pero al final es una recompensa. Nos dejaría algo bueno. Como dirían mis hijos, nos renta. Nos renta mucho. Me encanta eso. Como en Asturias nos presta. Nos renta mucho. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, gracias a los oyentes que han participado en la libre encuesta y con sus comentarios. Gracias, doña María Jamardo. Gracias, seguimos en el debate, la tenemos información. Tenemos muchos temas porque la causa que hemos conocido de Zapatero está muy interconectada. Con dos causas, además de del caso mascarillas y demás, que son la de hidrocarburos, que está directamente relacionada con el crudo venezolano, y la de la financiación ilegal del Partido Socialista, que se ha prorrogado 6 meses más el secreto de sumario, porque hay cositas y se vienen curvas. Uy, qué bonito. Gracias, doña María. Gracias, don Borja Montoro. Queridos jóvenes de España, si buscan una profesión con futuro, háganse periodistas de tribunales, porque parece que no hay mucha necesidad. No, que se pasan 24/7 escribiendo. No. Gracias, don Julio Ariza. Muchas gracias. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos viene a decir que hay 2 motivos para la esperanza. Buenos días, don Paco. Muchas gracias. Saludos. Este fin de semana sentí cierto cosquilleo espiritual parecido al gozo. Sentí ilusión, esperanza. Esas bonitas sensaciones me las produjo el triunfo de la manifestación por la dignidad. Manifestación que bajo el lema Sánchez, dimisión ya, se celebró este pasado sábado en Madrid. Pedir la dimisión de Sánchez significa el deseo para que nos deje ya esa izquierda y esos independentistas que viven del sudor, la sangre y las lágrimas de los españoles que trabajamos. Y por eso precisamente, por trabajar, somos castigados a mantener una sobredimensionada clase política, una clase vampira, llena de sanguijuelas que solo saben chupar, mentir y hacer demagogia, con un solo objetivo: quitarnos todo y dejarnos algo para que simplemente sobrevivamos. ¿Sobrevivamos cómo? En durísimas circunstancias, sin ninguna posibilidad de prosperar. Pues bien, esa manifestación no tuvo ninguna subvención, ni se publicitó en ninguna cadena pública y tampoco en las cadenas privadas. La cadena privada, tanto como la pública, bien pagada con nuestro dinero. A pesar de ello, la sociedad civil española pudo expresar públicamente en las calles el amargo presente que sufrimos. Estaban invitados todos los partidos políticos que quisieran y cualquier persona que lo deseara. ¿Cuál ha sido el único partido que, con su presidente a la cabeza, apoyó a la gente de a pie? Vox, con Santiago Abascal en línea. Estos medios de comunicación, El Toro Televisión, Radio Libertad y las redes sociales hicieron el resto. Sin partidos, sin sindicatos, sin ayudas estatales, decenas de miles de ciudadanos libres representaron a toda España mejor
y más claro que los partidos que están en el gobierno. Mañana más y mejor. Punto final.